Buenas tardes para todos. Buenas para todos los que se van sumando. Aquí estamos nuevamente. Antes de recibir a el gran Chango Vivas, Nelson David Vivas, nos damos un lujo aquí en Información del Cervecero, luego de tantas notas, de acompañarlos día tras día con el repaso, con los protagonistas, en definitiva, del decano del fútbol argentino, que han hecho historia en el club más grande del sur, en el más importante del conurbano bonaerense. Bueno, en este caso, y desde España, tenemos la chance de dialogar con el Chango Vivas, quien está como ayudante del Cholo Simeone en Atlético Madrid. Ustedes lo sabrán muy bien. Ahí ya lo veo que según el Chango lo vamos a agregar. Mientras les vamos dando la bienvenida a todos ustedes. Con muchas ganas de charlar un ratito de Quilmes, un rato de su vida. En definitiva, lo que tratamos de hacer aquí día tras día. ¿Cómo andás, Chango? Buenas tardes, buenas noches. Lo logré. Buenas noches para vos. Todavía no, porque bueno, como estamos en el horario de verano, es tarde, pero todavía de día. Acá son las 20, pero todavía hasta las 21, por ahí todavía tenemos luz de día. ¿Se cena temprano o están con los mates todavía? ¿Cómo funciona? Tomamos mate a la mañana y bueno, ahora a la tarde la verdad que no, porque bueno, estoy con un amigo, Hernán, y él estaba ahí con la compu, está hablando con un amigo y yo anduve un rato en la bici, me estaba bañando y bueno, no tomamos mate a la tarde. Estamos esperando para cenar, todavía no sabemos qué, pero bueno, será después de la charla. Excelente. Mi nombre es Gastón, me presento ya que no lo había hecho antes. Un gusto tenerte aquí presente. Te cuento más o menos cómo lo hacemos funcionar aquí las charlas. La idea es hacer un repaso de toda tu carrera, que es muy extensa, con todas tus vivencias, lógicamente haciendo el foco en Quilmes, que te ha identificado desde el inicio de tu carrera. Yo estaba repasando un poquito porque no tuve la chance de verte cuando debutaste en Quilmes porque no existía. No te perdiste nada. Yo nací en el 95, pero bueno, también averiguando me doy cuenta de que vos no naciste en Quilmes, de que tuviste un paso por Olimpo antes de llegar al Cervecero y después de varios pasos frustrados. Contanos vos un poquito mejor cómo fueron esas pruebas y cómo fue tu infancia. Bueno, yo nací en realidad en Granadero Baigorria, en Rosario, soy rosarino, pero desde los 9 meses vivo en San Nicolás, entonces obviamente me considero nicoleño. En los papeles dice santafesino, pero yo toda la vida dije que soy nicoleño y me considero nicoleño. Hice todas las inferiores en San Nicolás, hasta que, bueno, pisando ya la edad de contrato, obviamente veía que cada vez se truncaba más la posibilidad de poder ser jugador profesional. Gracias a Rubén Pagnanini, que fue uno de los integrantes del plantel de Argentina campeón en el Mundial 1978, un lateral derecho que jugó en clubes importantes, además de la selección, como Independiente, Estudiantes. Bueno, él es de San Nicolás también. Me tuvo de técnico ahí en Somisa, donde yo hice todas las inferiores. Me llevó a Olimpo, como bien dije. Olimpo, voy a Quilmes, pero ya casi con 21 años, después de, como también bien dijiste vos, haber probado en varios lugares, como, no sé, Newell's, Central, Independiente, Estudiantes, Gimnasia. Y bueno, lo último fue el Cervecero, donde terminé quedándome y donde, bueno, inicié mi carrera como profesional. Y donde hay una historia muy particular porque si vos te enterabas de que después iba a terminar siendo una prueba, no ibas, ¿o no? Sí, la verdad es que la última prueba que hice me la había conseguido también Rubén, después de Olimpo, Rubén Pagnanini, ahí en Estudiantes, por su paso. Y casualmente cuando fui a Estudiantes lo dirigía Humberto Zuccarelli, que después lo tuve de técnico en Quilmes. Mirá vos. Me fui de Estudiantes, volví para San Nicolás con la idea de, bueno, ya pisando los 21 años y teniendo el secundario completo,
poder dedicarme al fútbol todavía, pero ahí en la zona, a modo de, bueno, hago lo que me gusta, pero estudio o trabajo. Y me Mm. llamó el Rulo Camaño, que, bueno, invitándome a venir a Quilmes, pero en realidad me dijo que Hugo me quería contratar, que me había visto en Olimpo, que le habían llegado comentarios de mi rendimiento en Olimpo, y bueno, y así fue que vine. La cuestión es que me di cuenta rápido de que era una prueba. Estábamos en el predio de Setia, que queda allá por la autopista en La Richeri, camino a Seiza, y bueno, me tuve que quedar toda la semana, no conocía Buenos Aires, no sabía cómo irme, y bueno, me liberé tanto del compromiso de entender que era una prueba que podía definir mi futuro, que desde esa inconsciencia o esa tranquilidad logré rendir como esperaba nomás. Y bueno, al final eso determinó o generó la intención de que me contraten. Mm. Así ¿Habías empezó hecho, todo. habías hecho el servicio militar? Sí, hice el servicio, pero en San Nicolás, Mm. y lo hice 14 meses y un día. Entré un 18 de marzo y me fui un 19 de marzo del Claro, año no, siguiente. no te olvidas más. ¿Eso No, forjó por ahí un poco también tu personalidad o no a la hora de... he ayudado seguro, pero más que nada a valorar cosas que como por ejemplo ahora te quitan de repente. El desayuno de mi vieja, el poder bañarme cuando quería, el poder ir a donde quería, cuando quería, ahí era todo bajo un régimen estricto que yo Mm. no determinaba. Entonces, desde ese lado, el poder valorar un montón de cosas, que después, como creo que va a pasar ahora, las valorás en el momento que no las tenés, pero apenas las volvés a tener, suele pasar que funcionamos así, poco a Sí. poco le empezamos a perder el valor nuevamente. Ojalá que no pase, o ojalá que sin que esto genere un cambio radical, que me gustaría o que anhelo, que al menos seamos muchos los que aprendamos a valorar un montón de cosas, ¿no? Después de que esto se normalice. Excelente, excelente reflexión. ¿Ya eras lateral derecho? Ahí ya habías pasado de volante central a lateral derecho, posición que te destacó durante toda tu carrera, porque vos habías arrancado ahí de 5, ¿o no? Sí, la mayor parte de las inferiores las hice de 5, inclusive me tocó integrar alguna selección local jugando en esa posición. Pero ya Rubén, yo siempre fui temperamental y un cable medio pelado. Y jugando en la mitad de la cancha, Rubén, este técnico tan importante que tuve en mi carrera, junto con tantos otros, Sí. eh, y habiendo él jugado en la misma posición de lateral derecho, vio que corriéndome un poquito a la banda y tirándome un poquito más atrás iba a tener menos roce y bueno, y me eligió él y desde que él me eligió siempre jugué en esa posición. Salvo alguna vez que me ha tocado hacerlo de medio, Mm. pero casi toda mi carrera la jugué de stopper o de lateral derecho, alguna vez de carrilero, pero ya siendo profesional el lugar donde me gustaba jugar era o de stopper o de lateral. En el carril no, porque de carrilero muchas veces te toca recibir de espalda y de espalda Claro, no me gustaba jugar. te gustaba jugar con campo libre. Le vamos Sí, dando me la bienvenida gustaba. a todos los que se suman, muchísimos comentarios, mucha Ahí está Nacho, gente. Nacho lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco a Nacho. Ignacio Santiago lo conozco. Espectacular. Eh, Llegaste silbando bajito a Quilmes, el titular era Lucho Malvares, ¿no? Y también, Todavía no había jugado. Lucho lo habían contratado para esa mm, temporada, pero en la previa creo que tuvo una discusión con Hugo García, se terminó yendo antes de debutar. Creo que jugó, no sé, creo que sí, que jugó algún amistoso, pero no terminó de jugar. Creo que eso también ayudó porque liberó un lugar bueno, que me permitió competir contra jugadores de menos experiencia que Lucho. Había quedado Alfredo Grelac, que en sí Alfredo sí, eh, había transitado toda la campaña con el club del ascenso, era un jugador del club,
pero en sí él era central, marcador central, y lo usaban de lateral, porque la verdad que jugaba bien Alfredo, un gran golpeo del balón, pero bueno, me tocó competir con él. De hecho, el primer partido de esa temporada la jugó él de lateral y bueno, y después me tocó a mí. Vos debutás con Newell's, Uh-huh. eh, Newell de andás Bielsa. muy bien. ¿Eh? El El Newell, Newell de Bielsa? uh-huh. Newell de ¿Quién, Bielsa. quién iba a pensar que años después te terminaría Uh-huh. dirigiendo, ¿no? Y marcándote como para mí, seguramente uno de los técnicos que más te marcaron en tu carrera, ya me lo vas a contar. Sí, sobre todo como persona. Como entrenador también, por distintos motivos, por la forma de entrenar, con la que veníamos entrenando nosotros. Creo que desde ese lado hubo un quiebre en la forma de entrenar y también desde ese lado nos marcó. Obviamente nosotros ahora lo entendemos desde nuestra idiosincrasia, pero, pero estoy convencido que la forma en la que entrenábamos antes de él era distinta, pero también por la propia evolución de todo, ¿no? Creo Sí. que la preparación física también. ¿Qué te quedó de aquellos primeros pasos en Quilmes, temporada 91-92? Bueno, lo nombrás a Hugo García, empezás a jugar bastante, Quilmes venía de ascender, de hacer una muy buena campaña, y todos lo marcan a Hugo como uno de los técnicos que marcaron en Quilmes, más allá de que después tuviste varios, ¿no? Porque Quilmes tuvo muchos técnicos en poco tiempo, algo bastante recurrente. Sí, muchos técnicos de mi carrera han dejado cosas que en definitiva me han hecho crecer y a todos o a la gran mayoría le debo un agradecimiento. Hugo, la verdad que lo tuve poco tiempo, pero imposible olvidarme de él porque junto con Rubén, que nombré tanto en el inicio de la entrevista, eh, fueron quienes abrieron de alguna manera la puerta. Rubén poniéndome en el lateral, llevándome a Olimpo y quizás Sí. en ese torneo, bueno, logrando de que mi actuación se viera en algún lado. Y Hugo definiendo algo tan importante como mi primer contratación y sobre todo con algo que no sé si yo supongo que el que está en esa situación logra darle el valor que tiene esa decisión. Yo no había hecho inferiores en Buenos Aires y llego Claro. a un plantel de primera división ascendido a prueba con 21 años. O sea, ¿Es yo verdad que nunca habías ido a la cancha? ¿Que nunca habías ido a una cancha de fútbol? ¿Es verdad eso? fui una sola vez, pero no a ver un partido. Fui con el colegio, nos trajeron a Buenos Aires y qué sé yo, fuimos a Lital Park, fuimos a distintos lugares. La primera vez que vine a Buenos Aires, Sí. creo que iba a primer año, y nos llevaron una recorrida del Estadio de Boca, de la Bombonera. Un caminito ahí, qué sé yo. La primera vez que entré fue a jugar. Mirá vos, todo nuevo. Pero bueno, como entrenador hoy encuentro como poco probable la posibilidad de que venga un chico con 21 años ya casi cumplidos y le saque el lugar en una contratación a alguien que ya viene haciendo inferiores de mucho tiempo. Entonces, esa decisión de Hugo, hoy que me toca dirigir, la encuentro aún mucho más La valorás más todavía. valorable, sí. Uh-huh. Mm. Después tuviste a Trujillo, bueno, lo nombrabas también a Humberto. Trujillo dijo que eras una bolsa de gatos con un perro adentro, algo así, ¿puede ser? Sí, me lo dijo, me lo dijo. Me lo dijo una vez, me lo acuerdo, sí. Después, en un momento se corría el rumor de que podían llamarme de la selección. La selección la dirigía, en el momento en que él lo dijo, la dirigía Basile y después se terminó dando, ya cuando Basile no estaba, en la primera convocatoria de Pasarela, que, que un jugador del plantel iba a ser convocado, que para él era un orgullo. Bueno, ese Ah, jugador mirá. no se terminó dando, pero se dio al poquito tiempo después del Mundial 94. Basile deja de ser el técnico de la selección, agarra a Daniel y en esa primera convocatoria me llamó. Mm. Pero bueno, en un momento yo la verdad que entiendo que
que lo que decía, por qué lo decía, ¿no? Que yo era un poco, bueno, yo le dije un cable pelado, y en definitiva la comparación termina siendo un poco parecida, ¿no? Imagínate una bolsa de gato con un perro adentro, Me imagino, me imagino. era, no, qué sé yo, era áspero. Mm. Habían sufrido la baja de Lalo Colombo, que se había ido a Platense. Eh, Después se va Trullet, llega Ángel Celoria, que hace Tuvo un poquito, paralelismo con Ángel. el Milan. Con el Milan hace un paralelismo, no sé si te acordás. Yo me acuerdo, sí, me acuerdo que estuvo poco. Creo que terminó. En algún momento después crucé alguna palabra porque fue ayudante en una de las etapas, no me acuerdo bien del técnico, pero seguro en Boca Juniors. Y en esa época creo que yo ya dirigía estudiantes y me tocó hablar con él. Pero Ángel, sí, la primera charla que tuvimos nos dijo que, bueno, que él tenía un esquema que en aquel momento, obviamente, ¿no? Que quizás era su percepción también, que bueno, que cada 20 minutos íbamos a hacer un gol. La cuestión es que nos dirigió a un partido y bueno, ya mediando el segundo tiempo íbamos ganando 3-0. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, creo duró que fue en poco cancha igual. de Platense, pero no era con Platense, pero sí fue en cancha de Platense, creo, el partido, creo recordar, ¿no? Que sí, y todos convencidos de que, bueno, la verdad que esto que trae es novedoso. Es Pero bueno, revolucionario. después no sé bien cuál fue el motivo, pero sí sé que no se terminó quedando mucho tiempo, se fue rápido. Ahí llegó Zuccarelli. ¿Vos te acordás? Seguramente te acordás que te había dicho que no antes, No, él no me anterior. dijo que no, ¿eh? Yo Ah, ok. ¿Cómo fue? me fui solo antes de que me lo dijera. Ya me había dado cuenta que me iban a decir que no. No, estaba en cómo son las cosas, ¿no? Porque yo siempre lo digo cuando hablo con gente que me hace algún tipo de entrevista de estudiantes, que yo decido irme antes de terminar la prueba de estudiantes, tomé el micro, me fui para mi casa y es ahí donde decido esto que contaba en un principio, que bueno, voy a estudiar, viejo, porque la verdad que esto ya no, con ¿Qué 21 ibas a años estudiar? es imposible. Me gustaba farmacia o odontología. Bien. No sé si hubiera podido terminarlas, pero en principio tenía esa idea. Y nada, que justo en el lugar en donde prácticamente termino mi carrera antes de empezarla, porque era la última prueba, al menos que yo había decidido, previa a la de Quilmes, después me toca dirigirlo a ese club. Entonces, si en ese momento me hubiera dicho alguien, pará, no dejes, probá una vez más, porque en el futuro a este club lo vas a terminar dirigiendo, hubiera pensado que era una locura. Pero Claro. bueno, se terminó dando todo eso, la verdad. ¿Quién te pone chango? ¿Te ponen en Quilmes chango? En Quilmes sí, el Calu Gerovich, lateral izquierdo, que bueno, por ahí, Jugó muchos partidos, sí. sí, vos, un muy buen lateral izquierdo que tenía Quilmes, que obviamente no viste jugar, porque no me viste jugar a mí, tampoco lo No, viste jugar a él. todos Eh, libros. sí, él me Igual empezó. te viene el segundo ciclo vos. ¿Eh? ¿Eh? En el segundo ciclo sí te vi. En el segundo Ah, ciclo sí te vi. sí, pero el segundo ciclo ya no tenía nada. Pero sí, no me digas que no te vas a acordar del gol de tiro libre a U de Chile. No, Hay sí, cositas, hay cositas. me acuerdo de cosas, pero Ya vamos digo, a llegar. respecto del jugador que fui en el inicio, nada, otra cosa completamente distinta. Aparte ya tenía la rodilla operada y nunca quedé bien de esa rodilla derecha. Mm. Y entonces, por qué te pone chango? ¿Por algún motivo en particular o te encontré un apodo No, y... una forma de decirme. La Mm. verdad es que, qué sé yo, nunca tuve apodos, más que o Nelson o David, que son mis nombres. Y nada, me dijo Chango y me empezó a decir Chango, 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 hasta que se instaló y bueno, fui el Chango para todos. Después en la 93-94, Quilmes gana 8 partidos seguidos. 8 o 10. No, 8, según el libro oficial. Según el libro oficial son 8. Ah, está bien.
Para mí eran 10, ¿vos sabés? Lo Pero vamos bueno. a chequear, lo vamos a chequear. No te estoy corrigiendo, sino que yo siempre digo que fueron 10 detrás de... El otro día hice una con otros chicos también de Quilmes y dije Godoy Cruz Sí, y eran los jujeños, era Gimnasia y Grima de Jujuy. Me confundí. sí, Pero bueno, a ese exactamente. equipo no lo pudimos alcanzar y mirá, yo tenía entendido que eran 10 los partidos que habíamos ganado seguido. Habría que revisarlo porque soy porfiado, estoy convencido. Lo vamos a revisar, pero me parece que son 8. Después Bueno, lo Instituto alcanza ese récord, lo iguala, no nos supera. Pero a lo que quería llegar era, ¿qué conclusión haces de aquel torneo? Me acuerdo, bueno, repasando que haces tu tercer gol en tu partido número 100, algunos goles tenés, y quiero que recuerdes también ¿el de los más... penal fue con el El instituto? tercer, ¿Ese fue el tercero? No te acordás cuál es. no me acuerdo cuál fue. Ah, Tenés algunos igual. Ese penal que la clavás al ángulo es de los que más te acordás. ese es el último que hice. Mm, Ese fue, tiene una historia previa a ese partido porque yo siempre era el segundo en patear. Por ejemplo, hoy patea Colombo, si no está Colombo en cancha, patea Vivas. Hoy patea Dante Fernández, si no está Dante, patea Vivas. Y bueno, sí. veníamos de errar 2 seguidos y el tercero me lo dieron a mí como primero. Si hay un penal, lo patea el que siempre era segundo. Ya, lo pateé y la verdad que el otro día lo estaba viendo. La clavé en un ángulo. Sí. Ese partido terminó 3-3 con Instituto y fue el último partido de mi primer ciclo, digamos. Después de ahí me fui a Boca. Quedamos eliminados con ese partido del octogonal. Gimnasia ya había ascendido, nosotros quedamos segundo. Sí. Vamos al octogonal, eliminamos a Chacarita, que es una de las fotos que pusiste hoy. En esa foto ese es un golazo, esa jugada, esa foto es un golazo. En cancha de Vélez fue ese partido. Robo en la puerta de área, o alguien roba en puerta de área, pero arranco desde la puerta del área y termino desbordando y el gol lo hace Lalo ahí pisando el área cerca de la medialuna, creo. Ningún detalle te olvidas, ¿eh? Una locura. Que fueron pocos aciertos los míos, entonces así no me los Es- acuerdo. Escuchame. eh, ¿Hay algo de la bruja Dora? ¿Viste la bruja que después se termina rompiendo en el 2003? Pero Uh-huh. según leí, había arrancado ahí, quisieron bufar a Gimnasia Jujuy, y después como se suspende Quilmes Morón por una agresión a Cuenca, no le quieren pagar a la brujadora y bueno, después determina la maldad que se termina cortando en 2003. Pero según tengo entendido, toda la maldad y todo el tema con la bruja arrancó En en esa aquella fase. temporada. No, que yo sepa, al menos de parte del plantel, nunca hubo nada que... No, es más, yo no creo en eso, yo creo ¿No en crees? otras cosas, yo creo en que las cosas se provocan de alguna manera, pero por ímpetu, por propio actuar, no Mm. por alguna fuerza extraña. Sí sé de la historia, sí sé de esto que, bueno, no le pagaron y qué sé yo, pero la verdad es que no creo y puedo dar fe de que en el plantel no había nada que gestionemos. Ese plantel jugaba bárbaro porque teníamos un equipo bárbaro, Lugo, Lalo, Dante Fernández que la rompió, el gringo Sí. Llanes. Bueno, teníamos un equipazo. Y lamentablemente justo coincidió en que el equipo de los jujeños también hizo una campaña imparable, venía de ascender encima y nosotros pensábamos que bueno, que en el transcurso del torneo se iba a caer porque era un club que venía de ascender y, ¿no? Y se afirmó y se afirmó y se afirmó y a pesar de la buena campaña no lo pudimos alcanzar y el octogonal ya fue otra cosa. Sabés que hace poco se cumplieron 25 años de... Sí, lo sé, saludé el 25, el sábado. Exactamente, fuiste parte ya como jugador de Boca. Te quiero preguntar cómo se dio esa llegada y qué paralelismo o qué diferencias podés encontrar entre Guido y Sarmiento y el Centenario. ¿Qué era Guido y Sarmiento y qué es el Centenario, según tus palabras?
Bueno, ya en principio un estadio mucho más moderno, ¿no? Todo de cemento, el Guido y Sarmiento eran tablones y un estadio mucho más antiguo. Para mí, como emblemático, siempre va a ser Guido y Sarmiento, porque fue donde debuté, fue donde inicié mi carrera, fue donde esa manzana, yo creo y siempre lo digo, que es donde más pleno me sentí jugando como jugador, con todas las camisetas que me tocó vestir, En inclusive, toda tu carrera. sí, yo pienso que si puedo comparar un momento como lo que sentí jugando en Quilmes, lo puedo poner a la eliminatoria con Marcelo previo al Mundial 2002, en donde me afirmé en el equipo, donde yo me sentía aparte, donde yo me sentía hasta inclusive reconocido. Eh, Así que para mí, si tengo que elegir uno de los dos estadios, Guido y Sarmiento, obviamente el otro, ya con 25 años, pasa a ser un estadio que para las generaciones como la tuya es la casa de Quilmes y obviamente que lo es. Pero para mucha gente, bueno, el otro siempre tuvo otra cosa. Para mí, el estadio que, sí, que yo elegiría es el otro. Espectacular. Mira, acá me parece que apareció tu hija, no quería ¿Cuál dejar de de todos? decírtelo. Mía, Luana, mía, sí. Hola, Mumbe. dice Un que te besito a Mía, extraña. un beso a Nahuel, un beso a Luana, un beso a Sol, mi mujer, a Delphi, a Alma, a Juju, que no sé si estarán por ahí, pero bueno, todo el corazón. Las extraño mucho. Espectacular. En algún momento, siguiendo con esto, en algún momento dijiste que se te tornó complicado el tema de ser futbolista, porque todo el mundo sabe que eh, al estar lejos se complica a veces ver a tu familia, pero bueno, también hay que convivir con esas cosas, ¿no? Hoy en día eh, ya estás del otro lado, pero sigue siendo el fútbol 24/7. Sí, bueno, el hecho, por ejemplo, de que más allá de esta circunstancia que me impide verlos, o que ellos puedan venir, obviamente yo estoy viviendo acá, mi hijo estudia arquitectura y está en Buenos Aires, mi hija trabaja en Buenos Aires, la más chica va al colegio, mi mujer tiene toda su actividad económica allá y bueno, y vive con sus hijas allá. Este, fue parte de algunas cosas que consideré a la hora de venirme, pero bueno, la decisión fue venirme. Mm, Y bueno, es mi profesión también, ¿no? Y sí, de alguna manera la forma que encuentro no solo para estar bien, sino para generar mis recursos y sostener toda una economía familiar. Están mis hijos y bueno, están mis padres también y qué sé yo. Y bueno, y es lo que me gusta, por otro lado, es lo que me apasiona. Pero bueno, ojalá pronto se pueda solucionar. Vamos a ir transitando toda esta experiencia y tratando de, a través de lo que vamos sintiendo, encontrar soluciones. Yo soy espectacular. optimista de que todo va a terminar bien porque Sí. hay un gran amor de por medio en todo sentido respecto de mi hijo, respecto de mi mujer y sus hijas. Excelente, excelente. Quiero seguir por esa línea, por la línea que veníamos, porque tuviste a los dos técnicos campeones del mundo en el mismo equipo. A vos te lleva Menotti, ¿no? Primero, Sí, estaba César cuando yo fui, me lleva él, sí. ¿cómo es que pasás de Quilmes a Boca? ¿Qué te cambió en tu cabeza? Te pregunto si te pudiste acostumbrar. ¿Y qué te dejaron ellos dos como técnicos primero? Y al principio fue difícil porque, bueno, como decíamos en parte de la nota, yo no había hecho inferiores en Buenos Aires, jugué relativamente poco en Quilmes o relativamente poco considerando la experiencia que un jugador puede adquirir, ¿no? A medida que van pasando los años. Yo tenía solo 3 años y solo la experiencia del lado de, de- del lado de cuando las cosas te van bien, ¿no? Porque fue todo lindo desde que llegué a Quilmes hasta que me tocó irme, Mm, sacando el descenso, digamos, ¿no? Pero todo lo demás fue lindo, mi rendimiento, siempre de menor a mayor, bien considerado,
premios de acá, premios de allá. Y bueno, la coronación de todo fue que al tercer año, fíjate vos que desde prácticamente tomar la decisión de no continuar al cambio radical de, bueno, en 3 años paso a jugar en Boca y antes de debutar en Boca la convocatoria de la selección mayor. Tremendo. Entonces el cambio fue abrupto y bueno, y encontrarme con todo lo que me encontré y agregarle no solo al contexto de lo que era el vestuario y de los jugadores que había en el vestuario, sino a todo lo que pasa en Boca cuando se gana y cuando se pierde, y las críticas y la opinión pública o la opinión periodística. Convivir con todo eso, la verdad que me costó muchísimo, al punto tal que mi rendimiento cayó abruptamente y bueno, y desde el interior, desde lo psicológico, atravesar el tener que salir de esa situación para mejorar, obviamente, ¿no? Bueno, Mm. fue durísimo, pero creo que poco a poco lo logré y además el tener que naturalizar el hecho de que después de un tiempo de que mi rendimiento no fuera el esperado, ya tenía que convivir con el insulto, ¿no? Entonces, desde ese lado, habituarme a que, bueno, mi tarea la tenía que hacer de igual manera, o sea, mejorarla, pero conviviendo con el insulto. Eso me pasó gran parte de mi carrera, salvo en Quilmes, después en muchos lados. Por eso decís que en Quilmes te sentiste pleno, pleno, como en ningún otro No, lugar. pero no porque por el aplauso o el insulto. Yo me sentí pleno porque yo no tenía otra cosa en la cabeza Claro. que el ejecutar, ¿no? Cuando el jugador logra eso dentro del campo, que logra abstraerse no solo del entorno, sino también de cualquier murmullo que uno pueda generar, que eso también pasa, ¿no? Que hay veces que uno está jugando el partido, pero juega con un murmullo en la cabeza que tiene que ver con esto lo tenés que hacer bien, o esto posicionate acá, o posicionate allá. Cuando el jugador logra abstraerse de todo eso y ejecuta, obviamente está en un estado de atención mucho más elevado y es probable que el error se aleje. Cuando convivís con la duda te aproxima al error. Mm. ¿Qué es compartir un entrenamiento con el Diego? Bueno, hoy el hecho valorable de haber tenido dentro de todo lo que fue mi carrera la oportunidad de haber jugado con él. Compartimos un montón de cosas, de todo lo que fue su proceso, desde cuando llegó hasta cuando se terminó yendo. Y bueno, cosas muy pintorescas, qué sé yo, verlo resolver con la pelota en situaciones en las que cualquiera no podría, era admirarlo como compañero, ¿no? Después dentro del campo, lo que suele pasar cuando tenés un jugador de esa jerarquía, desde, desde lo interior del equipo uno siente que tiene un plus, de la misma manera que muchas veces el tenerlo, uno siente que condiciona al rival. Mm, Eh, la verdad que es un muy lindo recuerdo de mm. haber jugado con él. Hay un gol que hago para Boca, creo que contra los jujeños, un poco para Una tomar revancha. una revancha, nada que ver, pero bueno, creo que se lo hago a los jujeños, en cancha de Vélez, tiro una pared, creo que doble, con Canigia, y amago a patear derecha, engancho y termino haciendo el gol dentro del área de zurda, y cuando corro, que doy la vuelta, o sea, por el segundo palo, después del grito, ¿no? Me abrazo con Diego. Otro lindo recuerdo de, Queda para siempre. de Y esos también años. tenés un gol de 70 metros en Boca. Sí, pero bueno, ¿Eh? ese fue, no la vi, ese salió. Está dentro de los imponderables del juego. Había un tiro libre del lado mío como lateral, detrás de la mitad de la cancha, y él dirigía ya Bilardo en Mm. esa época, y el centro delantero era Guerra. Y me dice, Carlos,
que hace la directa a Guerra. Se la tiro, había mucho viento en la cancha, un día muy feo, de mucha tormenta, y el viento la empujó aún más a la pelota, la hizo volar un poco más, salta el central atrás de Hugo, pica entre el central contrario y el arquero y se terminó metiendo. Pero no Mira, fue, acá se acuerdan del gol. no fue por mi cualidad. Contra Mandillú, sí. Cuenta igual, vale igual como uno y cuenta, Sí, cuenta. sí. Cerrando ese ciclo en Boca, entonces, seguramente te llevaste cosas de Menotti y de Bilardo para después tu conducción técnica. Si tuvieras que hacer cortito, ¿qué sacaste de cada uno? La mayor virtud de cada uno. De César, obviamente desde lo motivacional, él era un técnico que le llegaba mucho al jugador, y después desde la improvisación, creo yo, ¿no? Esa forma de ver el juego que da todas las libertades a aquel que, bueno, desde su impronta pueda generar un montón de cosas que tienen que ver con la esencia del juego más pura, la del potrero. Después Carlos, mucho más táctico, con él aprendí un montón de cosas que hacen al posicionamiento, que hacen sobre todo los defensivos, ¿no? Eh, y bueno, y un montón de mañas propias de todo lo que conocemos de Carlos. Y lo apliqué como entrenador, no de manera programada. Yo creo que el jugador reúne un montón de experiencia mientras juega. Muchas veces cuando los resultados son buenos, se queda con esquemas o con la forma de hacer de ese técnico en particular en ese momento, y de ahí te va formando. Yo intenté, y sigo intentando, ver las cosas de una manera propia, obviamente sí, que tengo un montón de experiencia de todo lo que fue mi carrera, pero tratar de hacer las cosas entendiendo de que hoy el juego que nos toca entrenar es completamente distinto al que me tocó jugar. Sí, han pasado muchos años. Obviamente me imagino que se agarrarán cosas, pero sí que ha cambiado. Eh, Después, siguiendo con tu carrera, vamos paso a paso. Le mandamos un saludo grande al Cholo, que dice que le gusta escucharte. ¿Qué Me Cholo? gusta el Cholo, el mismísimo Cholo. No, Cholo no está escuchando. ¿Está escuchando el Cholo? Mañana cumpleaños. ¿Mañana cumpleaños? Sí. Bueno, faltan un par de horitas ahí nomás. Eh, Te decía, ¿cómo es que llegás a Suiza, a la segunda de Suiza, me parece que es, Sí, antes de ir Lugano, al la Mundial, segunda, sí. cuando estabas un poco antes por ir a Español, ¿puede ser? Sí, es cierto, mirá, de eso no me acordaba. Yo en Boca no estaba jugando, y bueno, y la polémica un poco era cómo no jugando, porque había venido el Ñol, dirigía ya al Bambino Veira en Boca, había venido el Ñol Solano, que la verdad jugaba bárbaro, cómo no jugando de titular en Boca, Pasarela me seguía convocando a la selección. Entonces la polémica era un poco esa. La verdad es que aproximándose la hora de definir la lista, de tener que hacerla oficial, ¿no? Eso que se presenta unos meses antes, eh, yo encontraba la necesidad de jugar. En un principio fue la posibilidad de ir a Español, al final no, pero creo que eso fue un tiempo antes de que se diera lo de Lugano. Aparece lo de Lugano y hablé con Daniel, que era el técnico de la selección, y me dijo que él tenía la necesidad de verme jugar, que aunque fuera la segunda de Suiza, lo iba a hacer si jugaba, y bueno, y agarré y me fui. Era también la posibilidad de salir del país eh, por primera vez, irme, aunque sea a una segunda, era Europa. Hoy yo creo que ni siquiera lo aconsejaría, porque ¿No? no, no, porque con el tiempo entendí que había sido muy arriesgado, porque yo venía de un club como Boca, de un fútbol como el argentino,
o sea, una vidriera muy importante. Es cierto que no jugaba, pero me fui a la segunda suiza, ni siquiera a la segunda italiana, ni siquiera a la segunda española o la Claro. alemana o la inglesa, fui a la segunda suiza. Este, que bueno, todo lo que puedas hacer ahí es difícil de ver, más teniendo en cuenta la tecnología del 97. Y bueno, y salió bien, ascendimos de categoría, hice 2 goles en el torneo durante esos 6 meses, un buen rendimiento, y bueno, y me siguieron convocando, y yo creo que lo que terminó definiendo mi inclusión en la lista fue el partido que le ganamos a Brasil en el Maracaná, con gol del Piejo López. Ahí, bueno, jugamos contra un Brasil poderoso, los dos delanteros eran Ronaldo y Romario. Me tocó jugar a mí, lo hicimos bien, ganamos, y bueno, y creo que ahí me consolidé dentro de los que terminaban formando la lista. Después jugué 4 partidos de los 5 que disputó Argentina en el Mundial. El de Jamaica entré, no arranqué de titular, pero bueno, primero se lesionó Yamot, creo, o primero Sensini, Sí. creo que fue Yamot. Después se lesionó el Bocón, y bueno, en el partido con Holanda ya estaban los dos sanos y Daniel los utilizó a ellos dos. Y en los penales con Inglaterra no llegas a patear, No, afortunadamente. pero sí, sí, si me acuerdo, ¿me preguntaste? No, si fue afortunadamente para vos el no patear. Bueno, es un potencial, así que no podemos saberlo, pero la realidad era que yo era el primero de la serie individual, y bueno, y el que patea de los ingleses se llamaba Batty, jugaba en el Newcastle, y lo ataja Roa, y esa tajada nos dio la clasificación y a mí me evitó tener que patear. ¿Qué es lo que hubiera pasado? No sé, porque bueno, no se puede saber. Pero yo estaba muy, muy contento de la clasificación, y no sé si de no haber tenido que asumir el compromiso. En la imagen se ve que en el festejo el primero que llega a abrazarlo a Roa soy yo. Aparezco ahí con la 14 azul porque los jugadores estaban en la línea de la mitad de campo, y yo estaba ya, como me tocaba patear a mí, en la media luna del círculo central. Hmm. Sí. Hace un rato me dijiste que disfrutaste más quizás las eliminatorias con Bielsa, ¿no? Que te sentiste más pleno. Y no mencionaste este mundial. Te quiero preguntar si fue por una cuestión de nivel tuya, porque lógicamente una Copa del Mundo es distinto a todo. Sí, pero yo me refería, hay un montón de momentos lindos durante todo el transcurso de mi carrera. Por ejemplo, en el Mundial 98, eliminar a Inglaterra por penales, con todo lo que quieras o no, y más allá de lo deportivo, convive dentro de, sobre todo el público, en ese partido, en ese clásico. Yo me refería más que nada a cómo yo me sentí como jugador, ¿no? Dentro de Quilmes yo me sentía distinto, me sentía bien, me sentía que era muy capaz. Y en la selección, en ese periodo de eliminatoria, también. En todos los demás momentos siempre lo encuentro, o sea, no me aparece esa sensación de plenitud, de soltura, de frescura, nada, que sabes que de confianza quizás. Sí, muy interesante. Y mencionabas a Brasil recién, y es imposible no recordar, también lo comenta mucha gente. Primero, aquel episodio con Roberto Carlos y después Ronaldo. ¿Qué te acordás de ese momento? Nada, yo cuando lo veo me hace acordar de cómo vivía yo el partido, ¿no? Y de lo que significaba jugar con Brasil. Hay una con Ronaldo, hay una imagen linda con Ronaldo que yo le termino, no me acuerdo bien la jugada, pero sí sé que él me quiere como eludir porque de lo que era absolutamente capaz. Yo me giro, y cuando giro con la mano derecha se la doy en la trompa,
y me termina revoleando una patada él, al aire, que yo la esquivo, Tremendo. que yo la esquivo así tirándome para adelante. Después hay una con Roberto Carlos también, que viene, me toca la cara o me empuja, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo me lo saco de encima. Hay una muy linda con Rivaldo, que es la que más Esa, me me hacen imagino que, acordar todo, que bueno, que la que le amago y nunca un caño, ¿viste? Siempre peleándose con alguno. pero Y después estabas amonestado, ¿no? hay una hermosa que contaba el otro día, que es una patada a Marceliño. Me acuerdo en ese partido me sacaron la segunda amarilla, no pude jugar contra Paraguay, que era el siguiente rival de esa eliminatoria. Pero hay una patada a Marceliño que es un espectáculo. Bueno, espectáculo, o sea. Para un defensor por ahí sí. Sí, qué sé yo. Escúchame, Fútbol de antes, ¿no? Porque hoy sí, con con el bar con el imposible. VAR hubiera estado mucho más limitado para hacer todo eso que antes de alguna manera te las rebuscabas para hacerlo. Contra Brasil, contra Rivaldo, estabas amonestado, por eso no metés la piña y te guardás No, un no, poquito. no meto la piña porque logré controlarme. Nosotros en ese partido, Argentina ya estaba clasificado, íbamos perdiendo 1-0, el gol nos lo hacen raro, de un saque lateral que pica y se termina metiendo. Y Brasil era el único rival que nos había ganado en toda la eliminatoria. Entonces, más allá de estar clasificados, ese partido, además por todo lo que genera una Argentina-Brasil, queríamos ganarlo y lo terminamos dando vuelta con gol del Burro y el otro de Gallardo. Terminamos ganando 2-1 ese partido. Pero no, la amarilla era. No, en ese momento, ese partido creo que no estaba amonestado en ese momento. Con Marceliño sí, ahí me amonesta el árbitro también, pero era 5 rojas, no era una amarilla. Eh, Siguiendo por el hilo, llegás al Arsenal y sos el primer, creo que el primer sudamericano en su historia, y negociás directamente el contrato con Arsène Wenger, con el entrenador. Algo impensado, quizás. Recibí una llamada, se filtró ahí, me fui de cámara. Sí, sí. ¿Pero me escuchaste la pregunta o te la Sí, reitero? sí, la escuché. Sí, bueno, era lo que pasaba un poco en la gestión de Arsène. Él era un poco no solo el conductor del equipo desde lo deportivo, sino también que era como un gerente manager desde lo económico. Entonces, eh, ese tipo de cosas también las gestionaba él. Ujú. Mm. Pero no conmigo, o sea, yo estaba, pero en ese momento tenía un representante bueno, que participó de la reunión. Yo no hablaba inglés, no lo hablo bien todavía, apenas un poco, y bueno, esta persona sí, y era el que con quien se comunicaba Arsène. Mm. Fue en París eso, apenas terminamos del Mundial, digamos, cuando nos elimina Holanda, al tiempo. Mirá la gente qué memoria que tiene. Que en el Arsenal te apodaron de Kicking Machine. Sí, Ljungberg, Jumber. ¿pone Freddy Ljungberg? Freddy Ljungberg y bueno, y Titi Henry también, los dos me decían la máquina de pegar patadas, de Kicking Machine. ¿Cómo te adaptaste al Arsenal que históricamente y, y promovido por el mismo Wenger, por ahí tenía un estilo, no sé si llamarlo lírico, vos lo describirás como lo sentiste adentro, pero ¿qué te decía y cómo lo asumías vos? No, bueno, yo yo era un jugador áspero, pero no sé, nunca me consideré desde lo técnico limitado. Obviamente no me sobraba nada, pero era un jugador que, no sé, que en velocidad era capaz de sacarme un tipo encima o asociarme en la construcción con un compañero, no necesitaba solo del juego directo. Y sí, como decís, el Arsenal, promovido por Arsène, fue cambiando un poco, de alguna manera, el estilo de juego del fútbol inglés. Siempre fue y sigue siendo, ¿no? Un juego muy veloz, muy vertical, muy directo. Y bueno, y Arsène lo hizo mucho más organizado, asociado en la construcción
bueno, y posicional y progresivo, para definirlo con algunos vocabularios que tenemos ahí incorporados. Exactamente. Me sale el técnico, no Y el sí, entrevistado. lógicamente. Y de compañeros, de quien más te acuerdes, ¿llegaste a coincidir con Titi Henry, con Bergkamp y toda esa banda? Sí, sí. A Titi te lo nombré recién, o te estás aburriendo o no me estás prestando No, no, atención. lejos de aburrirme. Porque, ¿sabés qué estaba Este, pensando? Estaba pensando que estaría bueno que me armes el once ideal de toda tu carrera. Eso estaría bueno. es que se van a quedar muchos afuera, porque por suerte jugué con un montón de jugadores. No sé, en el arco, eh, Francesco Toldo, por ejemplo, Sí. en el lateral creo que de los mejores laterales con los que me tocó jugar fue el Pupi Zanetti. Después ya como marcador central tendría que poner varios, porque bueno, jugué con Iván Córdoba, jugué con Tony Adams, jugué con Canavaro. De central, Martin Keown, también inglés, y Marco Materazzi, podría ser también tranquilamente. Después para adelante, bueno, en el lateral izquierdo creo que lo ha hecho mucho en la selección, pero ya un poco más como carrilero, el Kili González, que no era obviamente lateral izquierdo, pero alguna vez como carrilero cumplió esa función, y si no otro, creo que Juan Pizorín fue uno de los laterales con los que más ricos técnicamente, con los que me tocó jugar. En la mitad de la cancha se empieza a poner, no sé, si armamos un 3 Qué difícil, medio, ¿eh? si armamos un 3 medio, creo que el mejor jugador con el que me tocó jugar en esa posición fue Patrick Vieira, campeón del mundo francés. Eh, Petit también jugaba muy bien. No sé, el Diego, obviamente, en la mitad de la cancha, cómo no ponerlo. El Beto Marci con la misma posición, si querés. A la derecha, ahí hay mil, porque cómo no ponerlo a la Bruja o eh, la Bruja. Después en el extremo, un montón, porque, bueno, jugué con el Cani, jugué con Robert Pires, jugué, si vamos ¿Con, al centro, con Ronaldo llegaste a coincidir? el centro delantero, Ronaldo, Vieri, Bergkamp, extremo izquierdo puede ser Orma, puede ser Henry, Anelka también puede ser de centro delantero, Tremendo. eh, qué sé yo, Batistuta, Crespo, Ariel Ortega, qué sé yo, tantos jugadores distintos. Me tocó jugar Kili González también, bueno, ya te lo nombré. Sí. Ahí te Te lo armé. paso. Perfecto. Algunos preguntaban por Dante Fernández. Te Bueno, banco. Dante se cansó de hacer gol en esa campaña. Hizo 2 millones de goles Dante. No, no quiero hablar al pedo, pero me parece que más de 30 hizo en esa campaña. Sí, tremendo. Sí, Lalo Ujú. Colombo también se destacaba. El Lalo Eh, también hizo mil goles, sí. y el que más te deslumbró en algún entrenamiento, no sé si te acordás de alguna situación puntual de decir, no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, Bueno, Diego seguro, y otro absolutamente distinto y lindo de ver era Ronaldo y Bergkamp. Ronaldo era imposible de marcar. En uno contra uno era imposible de marcar. Yo en ese partido que te nombraba de Brasil lo marco bien, creo, pero porque casi nunca lo dejé recibir. Pero él girado y con la pelota o de espalda y habiendo recibido primero que vos, era inmarcable. Y Berkham era lo más exquisito, también. después de Maradona, lo más exquisito que vi con la pelota. Mirá vos. De técnico, ¿a quién pones? Y si tengo que elegir uno, creo que es Marcelo Bielsa. Pero si, el, y la verdad es que tuve muchos que tomaron decisiones muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Menotti llevarme a Boca, este, Pasarela llevándome al Mundial,
Hugo García decidiendo mi primer contratación, Rubén Pagnanini ayudándome a dar mis primeros pasos como amateur, gente que la verdad es imposible dejar de agradecerle. Excelente. Algo cortito que te haya quedado del Inter, donde jugás poco, y me recuerda que algo que leí, que vos coincidís justamente con Rivaldo en el edificio, mientras él jugaba en el Milan, vos en el Inter y no se saludaron después de aquella. Sí, sí, de verdad. Quizás él porque a mí no me conoció y yo porque no tenía ganas de saludarlo, cosa de inmaduro, de joven, de rival, qué sé yo. En aquel momento sí, no nos saludábamos, vivía en el mismo edificio, unos pisos más arriba y bueno, una vez coincidimos, obviamente que él no se debe acordar de esto, pero sí, pasó. Pero bueno, del Inter, eh, me acuerdo que sí, jugué poco, me lastimé la rodilla ahí, me rompí la rodilla en un entrenamiento, que creo que de mi carrera fue el momento más triste porque no pude ir al Mundial, fue muy cerca de la fecha en la que seguramente iba a ir, por cómo había Mm. jugado la eliminatoria, por cómo estaba el equipo. Pero bueno, me lastimé 3 meses antes, en marzo, cuando el Mundial se jugaba en junio, y bueno, y no pude ir. Después nos pasó en Inter, que hicimos una campaña muy buena, terminamos perdiendo el campeonato en la última fecha contra la Lazio, el gol nos hizo el Cholo. Perdimos 3-2 y el ¿En gol serio? nos hizo el Cholo y salió campeón la Juve. Si ganábamos ese partido éramos campeón nosotros y, y bueno, no pudo ser. Mm. Gracias al Cholito. Vamos a ver si sigue prendido, a ver si dice algo. De Bielsa, vos le comunicaste es verdad que vos le comunicás que no vas a formar parte, sos sincero, muy sincero con vos mismo, con él y con el plantel. Sí, fue una decisión que tomé. También es cierto que fisiológicamente había tiempos que no se podían acelerar, porque bueno, eso era así y sigue siendo. Hay cosas que sí, pero no una lesión tan grave. Pero bueno, yo lo que quería provocar era que él, recibir el llamado de él, brindándome la oportunidad de poder estar, ese llamado existió, pero yo me di cuenta de que no estaba y decidí no aceptar la invitación de ir a Roma a que me vieran cómo estaba de la rodilla. Consideré que, bueno, que era mejor que sí, que vaya a otro, pero bueno, yo tenía 31 años ya y en ese momento el jugador está más maduro y tiene más conciencia de ver el juego como algo mucho más global y sistémico. Espectacular. Te cuento que en un minuto se va a cortar. Tengo algunas preguntas más para hacerte. Si me aceptás la invitación, vamos al siguiente vivo un ratito más, que la gente también quiere sacarse algunas dudas. ¿Qué tengo que hacer? Nada, yo ahora termino el vivo y después te volvés a sumar como el primero. Como hicimos antes. Sí, Dale. dale, perfecto. Ahí volvemos.